el entrevistado de esta tarde-noche es un hombre que ha hecho de la plática deportiva un verdadero diccionario de frases. Seguramente usted lo reconoce por aquello de mis niños adorados, yo ejerzo la chamba, el trabajo más bello del mundo. Y claro, está parafraseando a Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano, que dice en múltiples de sus discursos, dijo en múltiples de sus discursos que el mejor oficio del mundo era el de ser periodista. Y atina usted, cuando lo escuche hablar va a reconocer esa voz que nos ha acompañado a lo largo de las últimas 4 décadas. Estoy hablando del gran Pepe Segarra. Pepe, te abrazo a la distancia con muchísimo cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También te mando un gran abrazo, mi querido Gustavo, y muy halagado y muy contento de estar contigo y con toda la audiencia en este programa a través del canal del Congreso. De verdad que estoy muy, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Yo soy entrevistador, soy columnista político, perdón que hable en primera persona, soy conductor de noticieros, pero yo digo que el oficio de periodista va muy ligado al de cronista. No nos peleemos, tú eres de la Facultad de Ciencias Políticas y eres periodista al fin. Pues la verdad que sí, además pues ha sido de lo mejor que me ha tocado en mi vida poder haber asistido a la UNAM y nuestra queridísima Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero fíjate que yo siempre he pensado que los cronistas nacen y no se hacen. Creo que los que nos dedicamos a este oficio maravilloso ya lo traemos en la sangre, esta virtud que claro, ¿verdad? Pues se va perfeccionando y va uno aprendiendo con el estudio, en fin, lógicamente, pero ya como que es algo genético que traemos, mi querido Gustavo. Quiere decir que el señor Segarra, el papá de don Pepe, te transmitió esa afición, no sé, por el béis, por el fútbol americano. No, bueno, mi padre era muy, muy deportista, le gustaba mucho el deporte, el fútbol, el béisbol, lo jugó mucho sin ser profesional ni nada, pero pues fue una pieza muy importante porque tanto a mi hermano como a mí, desde que éramos niños, nos fomentó los deportes, que estuviéramos en una escuela donde había mucha actividad deportiva. A mí me tocó estudiar con los hermanos maristas toda la vida en el Instituto México, en la primaria, en la secundaria y la preparatoria en el CUM. Y, pero en realidad, pues, mi padre, él era dibujante publicista y pues bueno, él sobre todo influyó mucho en la cuestión de que me gustara mucho la música y el rock and roll, porque él se dedicó muchos años a diseñar portadas de discos en la CBS, ahí estuvo pues muchos años, y que fue por ahí de 1968 hasta casi 1980 trabajando ahí. Después trabajó de manera independiente haciendo portadas, y antes trabajó en los años 50 y en los años 60 en los chocolates Larín, etcétera, diseñando envolturas de los chocolates y muchas cosas que hizo mi padre, pero sí él me transmitió esa inquietud y el gusto por los deportes, aunque él no se dedicaba a ser cronista ni comentarista. Bueno, déjenme decirles que el papá de Pepe Segarra estudió en San Carlos, era un dibujante verdaderamente profesional, apasionado. Y pocas veces se habla, cuando hablamos de periodistas y de periodistas deportivos, de las mamás. Pero creo que tu jefa, permíteme el término coloquial, querido Pepe, fue fundamental para tu crecimiento, sobre todo, pues para esa organización, para llevar notas, para llevar estadísticas, que es fundamental para el Super Bowl, la Serie Mundial, los Juegos Olímpicos, porque tu mamá fue una profesora normalista. Y yo creo que ese sí, ahí sí, a ver si me discutes, ese es el oficio más bello del mundo. La verdad que sí, la verdad que siempre recuerdo con mucho cariño a mi madre porque efectivamente maestra normalista y pues pasó décadas dando clases y pues ella trabajó la verdad mucho y siempre trabajó en escuelas de gobierno, siempre. Ella nunca trabajó en una escuela privada, siempre en escuelas de gobierno. Y nunca le interesó algún puesto que pudiera presentarse, que de hecho se llegó a presentar de ser inspectora de un sector o de ser directora de alguna escuela, sino lo que más le gustaba era la docencia, tener su salón
porque ella daba el tercero de primaria. Entonces, pues la verdad yo aprendí mucho con ella, era muy ordenada para todo, tener todo como Dios manda, y en aquella época me acuerdo muy bien que daba su clase, etcétera, ya regresaba y demás, y por la tarde hacía lo que se llamaba el diario, entonces ahí escribía todo este asunto y hacía el dibujito y no sé qué, y era lo que iba a enseñar al día siguiente. Y entonces la señorita directora de la escuela, donde ella dio clases durante 1000 años, la escuela Eduardo Novoa, en Portales, ahí en la calle de Rumania, entonces la directora a las maestras les revisaba todos los días el diario, el famoso diario, y les firmaba para ver lo que iban a hacer en ese día, ¿no? Fíjate, eso es, ese diario, que era la preparación de la clase, pues hacemos los periodistas antes de ir a una entrevista, claro, de sentarte a relatar, a comentar, a participar, a compartir un programa de fútbol americano o un programa o un partido de béisbol. Oye, Pepe, un cronista no es sinónimo de buen deportista, ¿verdad? Bueno, es que no necesariamente debes de ser o debiste ser un extraordinario deportista para ser un gran cronista, ¿no? Yo creo que yo en lo particular, pues yo nunca fui ni profesional del fútbol americano, ni del béisbol, ni del fútbol soccer, ni nada. Me tocó jugar mucho en mi etapa de niño, de joven, sobre todo fútbol soccer que se acostumbraba en la escuela. El fútbol soccer era el deporte que la rifaba, aunque había básquetbol y había de todo, pero el fútbol soccer la rifaba muy fuerte. Y el béisbol me tocó jugarlo mucho, pero pues a nivel, digamos, de informal, ¿no? Y además el fútbol americano, los famosos tochitos, ¿no? Esos tochitos informales callejeros que eran una maravilla, porque pues en esa época, ¿te acuerdas? Pues podía uno jugar en la calle y no pasaba nada, o sea, las mamás de todos podían estar muy tranquilas porque se salía uno a la calle con toda la palomilla de la cuadra a jugar y no había riesgos de nada. Entonces nos divertíamos mucho. De que Pepe Segarra es del barrio ahí de Churubusco y bueno, ahí no pasaba nada y ahora pues te da miedo cruzar caminando algunas calles, ¿no? Bueno, no, y de mi adoradísima Iztapalapa, que adoro Iztapalapa. Sí, porque tú eras del lado de Iztapalapa, creo que divide, creo que es Benito Juárez Iztapalapa, ¿no? Sí, no, bueno, la delegación Benito Juárez llega hasta la calle de Plutarco Elías Calles, precisamente. Y a partir de Plutarco, ya para adelante, digamos, yendo rumbo a La Viga y todo aquello, comienza la delegación Iztapalapa. Ya recordamos que tú le dices a tu público, mis niños adorados, ¿no? Y tienes muchas frases, entraremos ahorita con el tema. Pero hay un personaje que, según me platican, te ha marcado. Te marcó para la vida. Y es ese que gritaba ¡gol! Y se quedaba ahí 5 minutos en la televisión, como si no costara el tiempo en televisión. Me refiero al gran Ángel Fernández. Ojalá Ari y mi querido Aldo, que por cierto, Aldo Fernández fue mi cronista deportivo 16 años en Grupo Fórmula, yo lo quiero mucho. No aprendió nada de su papá, pues, ni tampoco a él. Pero Ángel Fernández marcó a muchos, como a Pepe Segarra. Por supuesto, y también queridísimo Aldo, muy buen amigo, pero Ángel Fernández para mí fue mi mayor inspiración para dedicarme a esto, porque pues a Ángel me tocó escucharlo desde que yo era niño, ¿no? Entonces, digamos, de una etapa consciente, pues yo tenía 6 años en cuando comenzaba 1961, yo tenía 6 años, yo apenas iba a cumplir 7 años en octubre, pero ya iba en primero de primaria. Entonces, ya con el fútbol y todo este asunto, y entonces mi padre junto con mi mamá íbamos seguido al fútbol en el estadio de Ciudad Universitaria, porque no existía el Estadio Azteca, y entonces el Estadio Azteca surgió hasta 1966, de tal suerte que antes, tanto el Necaxa, el Atlante, así como el América jugaban en Ciudad Universitaria. Entonces fue una época padrísima, porque no solamente los encuentros de liga, encuentros de copa y unos torneos maravillosos que eran los pentagonales,
que venía el Botafogo y venía el Santos con Pelé y venía el Yupes de Hungría y venía el Uda Dukla de Praga, el Independiente de Avellaneda, bueno, una chulada, ¿no? Entonces, Ángel Fernández, pues yo lo escuchaba en las transmisiones de la televisión, en las transmisiones de radio, por supuesto, que también lo hacía, un hombre muy versátil, sumamente culto, Ángel Fernández, y también era un gran animador también, porque salía en la televisión, me acuerdo, en esa época, principios de los años 60, los sábados en la tarde, me acuerdo perfecto, principios de los 60, había un programa de baile en Telesistema Mexicano, si no me recuerdo, Canal 5, Canal 4, que se llamaba Baile con Banart. Y entonces él conducía el programa y había una pareja de bailarines muy buena que era Josefina y Joaquín Salcido, Josefina y Joaquín, y entonces hacían el concurso y le ponía la pimienta padrísimo Ángel Fernández, que narraba todo. Claro. Todo, Ángel. Por cierto, más adelante, después de los avisos, vamos a platicar tu vida en la radio. No en la XX, en la prehistoria, sino en Grupo Asir, ahí con el Rudo, que también se ha convertido en un programa más que deportivo, en un programa, yo le llamaría, con todo respeto lo digo, de entretenimiento. Estoy platicando con Pepe Segarra, síganme en Twitter, @GustavoRentería, regreso, prohibido cambiar. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega a la sintonía del canal del Congreso muy a tiempo. Estoy platicando con el muy respetado Pepe Segarra, un cronista deportivo que nos ha acompañado pues 40 años, los últimos 40 años. O sea, no hay serie mundial, no hay Juegos Olímpicos, no hay Super Bowl en particular, que ahí es muy especial esa tarde-noche del primer domingo de febrero de cada año, los últimos que ahí está charlando, platicando, divirtiendo, riéndose. Ahí no dicen albures como en la radio, pero no. de verdad que se divierte muy bien con Burak y con mi querido amigo Toño de Valdés. A ver, acabas de decir, Pepe Segarra, marcó Ángel Fernández. ¿Y qué dices de don Fernando Marcos, que a mí me tocó ya en la última etapa en Radio Fórmula? Era una enciclopedia viviente, ¿no? No, por supuesto, don Fernando Marcos, respetadísimo, ¿no? Y también con una gran admiración hacia él, porque pues era una gran figura del micrófono, con Ángel, con todos aquellos narradores de ese tiempo, con el Rápido Esquivel, en cuanto a fútbol se refiere, Fernando Luengas, en fin, todos ellos que lo hacían de maravilla, pero sí, don Fernando Marcos asombraba su cultura y realmente era un hombre con una trayectoria increíble y que podía platicar de lo que fuera, o sea, de historia, de literatura, en fin, yo lo recuerdo en programas de radio muy buenos. Había un programa con don Jacobo Moret, entonces que hacían la plática y luego se contrapunteaban, pero qué bárbaro, o sea, eran dos enciclopedias. Y también la voz de don Fernando Marcos, pues no solamente en los eventos deportivos, en los partidos de fútbol en particular, pero sí lo recuerdo también en aquella época, me estoy refiriendo sobre todo en los años 60, en el cine, pues habían los famosos cortos, iba uno al cine y había cortos, ¿verdad? Entonces, el cine que por cierto costaba 4 pesos en aquella época, ¿no? 4 pesos de ese tiempo. Entonces había unos noticieros que se llamaba Cine Mundial, Cinescopio, me acuerdo, y en donde participaba don Fernando Marcos con su voz tan especial, narrando escenas de noticias deportivas o de político, de lo que fuera, ¿no? Entonces realmente fue también un hombre muy importante en cuanto a conocer su trayectoria, su estilo, definitivamente don Fernando, pero sí, Ángel fue algo muy, muy, muy especial que me marcó y sobre todo que decía yo que lo traemos en la sangre, yo creo genéticamente este asunto, porque pues yo recuerdo en esa época, pues yo tendría 6, 7 años, 8, y salíamos a la calle a jugar las famosas coladeras, ¿no? De aquel tiempo con la palomilla, y entonces de repente cuando ya
me tocaba perder o algo, entonces tomaba yo un palo de escoba, una escoba que tenía mi madre en el jardín, en el patio, y entonces yo tomaba el palo de escoba y empezaba yo a narrar lo de mis amigos. Ay, tú eres Chava Reyes y tú eres Héctor Hernández o tú eres de los de aquella época, ¿no? Y empezaba yo dizque a narrar el juego. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, sí, definitivamente. Hablábamos de la disciplina de tu mamá del diario para preparar la clase de los chavos de tercero, las chavitas de tercero del otro día. Sí. Hablamos de cómo te tienes que preparar en la entrevista o para llegar al Super Bowl o para llegar al partido de playoff o postemporada. Sí. Pero creo que tú recibes una formación importante. Quizás te suena algo así como todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Yo soy muy respetuoso de la laicidad de este pueblo. Claro. Claro. Tú eres marista de hueso colorado, o sea, tú sí traes la M, que nadie se confunda, la M en la frente, y sí que tenemos, Pepe? No, pero ahora sí que, como siempre me hacen la burla, de frente amplia, ¿no? Oye, pero eres marista de hueso colorado. Sí, la verdad que fue una etapa muy, muy, muy padre. Yo estoy, la verdad, muy agradecido con mis padres que hayamos tenido, mi hermano y yo, la oportunidad de estudiar ahí con los hermanos maristas, porque independientemente de todo también tuvimos maestros espléndidos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, por supuesto, y entonces que creo que recibimos una muy buena formación académica, en fin, creo que para hacernos en la medida de lo posible gente decente, ¿verdad? Que nos fomentaron mucho el deporte, pero ya después creo que algo de lo que más he disfrutado en la vida fue ese cambio cuando me tocó llegar a la universidad en 1973. Fue algo muy diferente, mis compañeros, mis compañeras, realmente fui muy afortunado en ese aspecto. Y bueno, fuiste a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un lugar donde un tronco común, donde te formas ideológicamente y lees porque lees, y después ya te especialistas de periodista. Pero sí, ya si pasaste el embudo de lo que llaman tronco común, ¿no? En mi época llamaban tronco común. Sí, sí, claro. Que sales bien formado, ¿no, Pepe? Ah, no, por supuesto que al principio, en el primer semestre, teníamos materias, como tú dices, de tronco común, y luego ya ibas tomando las materias correspondientes, optativas, etcétera. Pero llegamos a tener maestros maravillosos en aquella época. Yo recuerdo muy en particular a Hugo Gutiérrez Vega, que lamentablemente murió no hace mucho tiempo, un maestro queridísimo, un auténtico cerebro y un hombre fantástico que fue nuestro maestro en varias materias como periodismo y literatura, el maestro Sergio Colmenero, el maestro Jaime Godet, fue nuestro maestro, don Hugo Rojas Avendaño, que fue una leyenda en el Excelsior. En fin, realmente fuimos muy afortunados de poder tener esos maestros y otros más que en este momento de repente se me van los nombres, pero la verdad recibimos una formación muy padre, una muy buena formación académica, y pues ya después cada quien tomó su rumbo, y en mi caso, pues yo me dediqué a cronista, pero en realidad yo en su momento no iba yo enfocado a eso, sino que me dedicaba yo a otra cosa. ¿A qué te dedicabas? Pues bueno, yo lo que sucede es de que pues yo siempre he sido un enamorado de la música y del rock and roll, sobre todo. Desde niño siempre me gustó escuchar la radio y los conjuntos. Bueno, yo era adorador de los Locos del Ritmo y de los Rebeldes del Rock y de todos esos, de Angélica María, de Manolo Muñoz, de Enrique Guzmán, de todos esos grupos de principios de los 60 para adelante. Y por supuesto ya cuando llegan los Beatles a América, a Estados Unidos en 1964, en aquel programa de Ed Sullivan, que era digamos, aquí tuvimos a nuestro Raúl Velasco, ¿no? Ed Sullivan era el Raúl Velasco de aquella época en Nueva York, pero cuando se presenta, pues yo me volví un bitlemaníaco brutal. Entonces yo soy bitlemaníaco, ahora sí, como dicen, hasta las cachas, pero me volví un fan completo de ellos y sobre todo de los Rolling Stones también, y de la invasión que le llamaron la invasión británica de grupos que llegó en aquella época.
de los conjuntos, porque eran no nada más ellos, y eran los Kings, y eran los Hollies, y era los ermitaños de Herman, y era Eric Burdon y los Animales, y era el Pink Floyd, y era el Who, y eran tantos tan buenos que pues ahí me metí, y luego pues los que habían en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Oye, Pepe, quiero que pongas reset o reset en tu cabeza. Ajá. Nos remontemos a 1981. Ok. XEX. Sí. Ingeniero Bolio. Personaje. Y algunos dicen que qué bueno que salió a hacer pipí Toño de Valdés porque ahí se metió Pepe Segarra. ¿Es verdad todo eso? La verdad sí, es muy cierto porque, pues bueno, ya nada más como un antecedente de cómo llegué, pues yo me dedicaba, precisamente por la cuestión de la música, de mi papá y de pues toda esa influencia grande de los discos y demás, pues yo me dedicaba a promover música en una compañía de discos, la Warner Electra Atlantic, la WEA. Entonces ahí me tocó pues conocer pues prácticamente todas las estaciones de radio porque yo era promotor radial, ¿sí? Y entonces pasó el tiempo, en ese 1981 me acuerdo, y entonces mi hermano, les hago la referencia para que tenga sentido para qué me dedico, ¿no? Entonces en esa época mi hermano, yo tengo un hermano más grande que yo que es abogado, y en aquella época trabajaba como abogado dictaminador de nacionalidades y naturalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces tenía un puesto importante y recibía pues a muchas personas para realizar estos trámites bastante complicados y largos, ¿verdad? Para después tener sus cartas de naturalización. Y entonces, en una ocasión, llegó el licenciado Romero, que trabajaba en Televisa en aquella época y que se encargaba de la cuestión legal de eventos especiales para arreglar un asunto de una persona, ¿no? Y entonces le tocó ir 2 o 3 veces y en aquella época, un día que llega con mi hermano, le arreglan el asunto que tenían que solucionar y el licenciado era muy entusiasta de los deportes y todo esto, y empiezan a platicar, oiga, licenciado, ¿no vio ayer el partido de los Vaqueros? No sé, sí, cómo no sé qué, etcétera, ¿no? Mi hermano siempre fue muy aficionado, pero no como yo, así de locura, y entonces se le ocurre decir a mi hermano, sí, licenciado, vi el partido, muy bueno, no sé qué, lo vi con mi hermano ya estaba casado en esa época, y entonces el licenciado le dijo, oiga, pues, ¿cuántos hermanos tiene? O que una pregunta totalmente que sale de repente, ¿no? Y entonces le dice mi hermano, no, tengo nada más un hermano, se dedica a promover música, etcétera, pero alguna vez llegó a externarme, llegó a decir que le hubiera gustado ser cronista de deportes, cronista deportivo. Y entonces el licenciado le dice, oiga, licenciado, pues ¿sabe qué? Dígale que si alguna vez le retorna el gusanito, me vaya a ver. No quiere decir que tenga trabajo, pero yo lo puedo presentar con las personas adecuadas para que le hagan una prueba. ¿Quién quita, no? Está bien. Total, que eso ya pasó. Después vi a mi hermano después de varios días. Me platica, por un oído me entró, por el otro me salió, pero ya después abandoné yo lo que estaba haciendo de promover música y se me ocurrió, dije, pues voy a ir, pues, total, no pierdo nada, ¿no? Y entonces fui y efectivamente llegué y me dieron acceso para ver personas, pero de ahí no te creas que fue luego. Tuve que pasar semanas y ven el martes, háblame el jueves, cosas así, y se pasaron semanas hasta que me llegó una prueba en los estudios KLM, que eran unos estudios chiquitos donde se hacían los eventos deportivos y que estaban en el edificio que se cayó en el temblor, donde estaba el Canal 5. Y entonces me hicieron una prueba, un día me citaron, un día en la tarde, y yo entré como cronista de fútbol americano, yo entré como eso, y entonces yo llegué, cuando me dijeron a las 5 de la tarde, me sentaron frente a un monitor, me pusieron un micrófono, yo no sabía qué me iban a poner de jugadas ni de nada, y entonces de repente, pum, me avientan jugadas de lunes por la noche de un partido de y un partido del otro, fueron como 10 minutos nada más. Y entonces nada más me dice, te vamos a presentar unas jugadas y nárralas. Ay, caray, güey. Y entonces me presentaron las jugadas y así, ¿no?
y ahí estaban los cargadores contra los Raiders, y entonces tenía yo que ajustar y taca, 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 y la verdad me fue bastante bien. Y entonces ya después pasé con Guillermo González, queridísimo Memo González, que fue pues en primera instancia que él fue el que me dio la oportunidad. Me dijo, oye, pues sí, la verdad, se ve que puedes y no sé qué, se ve que conoces a los jugadores, más o menos, pues ok, sí te gustaría estar, claro. Me dice, pero pues están todos, está Fernando Bonroso, está Víctor Serrat, te tienes que formar en la fila. Ah, perfecto, está bien. Y me formé en la fila. Y justamente ahí, cuando tú lo dices, y lo dices bien, Gustavo, un jueves por la noche de 1981, un partido que se transmitió obviamente en televisión y también en radio, que en XX, que fue Filadelfia contra Buffalo. Entonces era un buen partido de jueves por la noche, y Toño de Valdés encabezaba al grupo. Toño junto con Gustavo Calderón Millán y Roberto Mirón, me acuerdo, ellos tres. Y entonces yo fui a verlos, a ver cómo hacían el partido. Y entonces ahí con el ingeniero Alejandro Bolio, maravilloso, que me ayudó mucho, la verdad. Sí. Y entonces yo me quedé viendo el juego con ellos. Yo no iba a trabajar, yo nada más fui a verlos trabajar. Y cuando termina la primera mitad, le hablan a Toño y le dicen, salte de la transmisión porque vamos a pasar a Valenzuela, porque fue el año de la Fernandomanía, de los valenzuelazos. El día que fuera se transmitía el juego de Fernando Valenzuela. ¿Y entraste tú? Y entonces se va Toño, y entonces se queda Gustavo Calderón Millán, el hijo del conde Calderón, y Roberto Mirón. Y me dice el ingeniero Bolio, oiga, pues bueno, ya no va a regresar Toño. ¿Quién? ¿Se avienta? Pues yo dije, claro que me aviento, no llevaba yo nada, ¿no? Pero claro que me aviento, ¿cómo no? Y entonces ahí fue mi primera transmisión, y luego ya las siguientes ya me programaron para hacer los juegos de radio, ¿no? Maravillosa historia. Voy a programar avisos, regresamos, no se vaya, prohibido cambiar. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Personalidades del canal del Congreso, una charla fabulosa, más que una entrevista de semblanza, ha resultado pues una recopilación de anécdotas de un personaje que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Lo digo en serio, perdón que hable en primera persona, pero a veces me he bajado de un avión en un aeropuerto, oye, Rentería, tú dijiste esto de los políticos, y no es cierto que el diputado, y como te ven, pues te hablan de tú y lo mismo le pasa a un cronista deportivo, oye, no es cierto, Brady, y que Michael Phelps, y que ahora Toro Valenzuela no es mejor que el nuevo del pitcher de los Dodgers. Así te pasa, ¿no, Pepe? Efectivamente, la verdad que es muy agradable, sobre todo cuando se encuentra uno a las personas, y en mi caso con tanta familiaridad, porque se refieren a mí, me dicen Pepe, porque así me han dicho siempre desde que empecé a trabajar, y entonces es muy agradable, es muy padre poder platicar con las personas, ¿no? De que te dicen esto, te hacen algún comentario, en fin, es la verdad algo muy, muy, muy halagador, y pues bueno, y ahora en esta época con las redes sociales, pues ha cambiado todo, pero sí, te comentan, te dicen, etcétera, es muy, muy bonito, la verdad. Llevas 40 años en una empresa que está llena de mitos. A ver, claro, don Emilio Azcárraga, Vidaurreta, sí. Milmo, ahora el Tigrito y un grupo de chavos muy cercanos a él, que es de verdad una empresa que empezó, sí, con discos, radio, producción de televisión, pero ahora es un conglomerado de medios impresionante. ¿Qué tal allá adentro? Porque, repito, hay muchos mitos, y tú eres un trabajador, claro, que te ganas tu chamba trabajando cuando nosotros estamos en casa, porque el domingo de Super Bowl todo el mundo está con la carne asada, con la cerveza, pero tú estás chambeando. Y después, los viajes, pues hay que levantarse a las 4 de la mañana porque sale a las 6, y después pues, en los climas, en el Super Bowl. Es decir, la gente pensaría que estás en los mejores hoteles, comiendo las mejores viandas. Claro, hay oportunidad. Sí, claro. Pero la vida de cronista es dura, ¿no? Sí, es una vida
que tiene su exigencia, los que nos dedicamos a esto, la verdad que sí, porque pues generalmente nosotros trabajamos cuando la gente descansa, ¿no? Como bien lo dices, pero también hay actividad no solamente de fines de semana, que hay partidos de béisbol entre semana, que hay programas y entonces tienes horarios muy disímbolos y los fines de semana que al mediodía o que en la tarde o que temprano, etcétera, los viajes también. Entonces, sí tiene una exigencia muy, muy especial. Y yo sí les podría decir, mi querido Gustavo, que, por ejemplo, con Toño de Valdés y con Enrique, que llevamos tantos años haciendo los eventos juntos, el fútbol americano y el béisbol ya como los titulares de esto, yo se los digo sinceramente, yo he pasado más tiempo con ellos que con mi familia. Eso sí se los puedo asegurar. Pero la verdad, hemos logrado una química, una empatía tan importante que por eso creo que hemos logrado prevalecer tantos años, porque pues nos llevamos muy bien y aparte no tenemos cuando transmitimos, salimos a divertirnos y a hacer un trabajo que nos sintamos a gusto, en donde no estamos compitiendo con nadie, ni si yo quiero quedar mejor que Toño, decir más datos que Toño, que Enrique, no es así, sino que tratamos cada quien de hacer nuestro trabajo lo mejor posible y precisamente ese buen ambiente creo que genera que una transmisión salga agradable para el auditorio. Ya lo dijiste, no intentan ganar la nota periodística o no intentan ganar el dato preciso, no intentan ganar el micrófono, como decimos. Sí, claro. Sí. Pero yo creo que más allá de esos 3 o 4 o 5 horas en el estudio o albureándose con la maquinita, están los viajes en avión, los viajes en autobús, los viajes en automóvil, sí, que cancelaron el vuelo, que llegas al aeropuerto y cancelaron el vuelo y entonces tienes que ir al hotel y después ir a comer rápido y que tráeme las palomitas, un refresco, y a veces los estudios son muy pequeños. ¿Esa relación crees que es ya muy familiar? Pues la verdad sí, la verdad que sí, porque esas situaciones que estás comentando, Gustavo, pues son las que nos ha tocado vivir pues en tantos viajes que hemos hecho, ¿no? Y situaciones que se presentan, por ejemplo, pues en los supertazones, por ejemplo, ahora que transmitimos el más reciente Super Bowl, fue el número 28 que transmitimos, Toño, Enrique y yo llevamos 28, y series mundiales, nosotros 3 nada más, pues hemos hecho alrededor de unas 22 series mundiales nosotros 3, claro que Toño lleva más, porque a Toño le tocaron una buena cantidad de clásicos de otoño con el Mago Septién y con Sonia Alarcón. Por eso lo apodan el Bicentenario a Toño de Valdés. No, el Bicentenario me dicen a mí, porque yo me llamo José Bicentenario, porque yo soy el más veterano de guerra en cuanto a edad, ¿no? Pero ahora que mencionaba yo al Mago Septién, a Sonia Alarcón, realmente fuimos muy afortunados y yo soy muy afortunado y un bendecido de Dios de poder haber compartido el micrófono con esas grandes leyendas del deporte, de la crónica deportiva y del comentario, como el Mago Septién, como Sonia Alarcón, como mi querido Fernando von Rossum, que mi maestro con el que pues transmití muchos partidos en Canal 5, cuando pues yo comenzaba ya en la temporada de 83 y la temporada del 84 a mí me tocó pues hacer aquellas dobles carteleras de Canal 5 todos los domingos con Fernando von Rossum y con Toño de Valdés. Entonces, pues, la verdad he aprendido mucho de mi querido maestro, que le mando un gran abrazo a Fernando, que aprendí mucho desde que comencé a verlo en Televisión Independiente de México, ¿no? Cuando era el Canal 8. En el Canal 8 él transmitía los partidos de los lunes por la noche en 1971, o sea, previo a que... Y sabes que Pepe ya estuvo aquí, forma parte de la lista de personalidades del canal de Congreso. O sea, no te equivocas, no te equivocaste de profesor. No. Verdaderamente, el mejor cronista de fútbol americano que ha habido en México ha sido mi querido maestro Fernando von Rossum. Y pues también alternar con personajes como Pancho Contreras, ¿no? Hacer torneos de tenis con Pancho Contreras, una verdadera delicia, o junto con Chente Sarazúa. En fin, creo que hemos sido muy afortunados. Oye, Pepe, ahorita platicamos de Ari y de Aldo Fernández, hijos
de don Ángel Fernández, tu inspirador, permíteme. Claro. Y él tenía una frase, no sé si la recuerdo perfectamente, pero decía que ustedes los cronistas son portadores de alegría, son portadores de emoción, son portadores de sonrisas, pues en la radio, en la tele o inclusive en los periódicos, porque te emocionas. Y yo veo cómo mi hijo sufre cuando le meten un gol al Barça, ¿no? Sí. O cómo mi padre está decepcionado de los 49 de San Francisco que no dan una, ¿no? Se enojan. Y sí, son eso, porque el deporte sí es romper marcas, pero es emoción, es convivencia familiar, es romper marcas, y ustedes se han convertido en el departamento de buenas noticias. Nosotros los periodistas de noticias somos el departamento de las malas, ¿no? Bueno, no siempre son malas, pero creo que don Ángel tenía esa frase que es perfecta: somos portadores de emoción. Y eso es muy importante en un cronista, que la gente, el auditorio, perciba esa emoción que sentimos al transmitir un juego de lo que sea. Entonces, máxime que, por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo hacer radio. Hice yo mucho radio en mi arranque, no solamente en el fútbol americano, sino que a mí me tocó narrar partidos de béisbol en el Parque del Seguro Social desde 1982 hasta que los Tigres se fueron a Puebla a partir del 2002. Entonces nos tocó una época fantástica. Yo era cronista y comentarista de Tigres, de los Tigres, y hacíamos los partidos. Había mucho Chito García que se peleaba con todos, ¿no? Chito García, y ver la figura del ingeniero Alejo Peralta, que cómo disfrutaba, amaba al béisbol y amaba a sus Tigres. Entonces fue una época también muy buena. Narré tenis en el radio, narré todo. Me tocó inclusive hacer transmisiones en aquella época, en los años 80, transmisiones de la entrega de los Grammy, que de aquella época que se pasaban en Televisa y se hacía la transmisión en el radio. Y entonces me tocó en varios años hacer esa transmisión de los Grammy. Me llegó a tocar trabajar con Jaime Almeida, querido Jaime, con Marisa de León, con Flor Berenguer, en fin, la verdad que lo disfruté mucho. Transmitíamos el Oscar en el radio y me tocó también hacer, o sea que fue una escuela fantástica la radio, porque empieza uno a adquirir una soltura muy especial. Y sobre todo, como la gente, el auditorio no está viendo, tiene uno que ser sumamente descriptivo, decir, viene vestido, con la camiseta es de este color, del del otro, la cancha luce así, está soleado el panorama, está lloviendo, está haciendo frío, el que sea. Y entonces para que porque la radio pues es imaginación, pues es sonido e imaginación, y entonces pues nosotros somos los ojos de los que nos están escuchando. Entonces realmente, y meterle la emoción para que la gente esté con nosotros y se enganche y no se vaya, ¿no? Ya cuando hace uno la televisión, pues a ti que te ha tocado trabajar también, pues ya es muy diferente la manera como debes de manejarte en la televisión o en la radio, pero definitivamente don Ángel tenía toda la razón, somos portadores de emoción. Vamos a una pausa, regresamos, no se vaya, prohibido cambiar. Insisto que nos podríamos quedar muchas horas platicando con Pepe Segarra, porque son 40 años de historia deportiva, Juegos Olímpicos, Super Bowls o supertazones, y me va a regañar el señor Von Rossum, ¿no? Son supertazones, no son Super Bowls. La Serie Mundial que a muchos dicen que es aburrida, pero dice el presidente de la República que es el rey de los deportes. Oye, Pepe, antes de entrar a hablar de deportes, de marcas, de personajes que te han marcado, yo quiero que hablemos de tu participación en radio, porque de verdad que se ha convertido en un programa, yo diría a la hora de la comida, después de la comida, de entretenimiento. Y ahí tienes una faceta, Pepe, verdaderamente interesante, así como te ven de serio, marista. Imagínate lo que dirían los maristas, que eres un alburero profesional, o si no, te dejas querer, sin albur, del Rudo, que es un maestro. No, bueno, yo en lo particular quiero muchísimo al Rudo,
gran tipo, gran amigo y compañero pues, de toda la vida en Televisa. ¿Y quién iba a decir que íbamos a alternar en la radio? Porque, pues bueno, el programa de Espacio Deportivo, que me toca hacer con él y con Alex Cervantes a las 3 de la tarde en el Grupo ASIR en 88.9, pues en realidad ese programa nació en el año de 2002, o sea, se acaban de cumplir 19 años, el 6 de enero, 19 años del programa. Pero digamos, ha tenido sus modificaciones en el sentido de que muchos años estuvo haciendo el programa Jorge Pietrasanto, un queridísimo amigo nuestro, gran cronista de deportes, Jorge, que después ya salió para tener otros proyectos y demás por ahí del 2013, y que fue cuando se sumó a nosotros Alex Cervantes. Para esto yo, en ese 2002, ese programa Espacio Deportivo de la Tarde, y nació un programa que se llamaba Espacio Deportivo de la Mañana, que me tocó hacer con Anselmo Alonso, con Anselmo, que yo le puse el Gijón, queridísimo amigo. Y entonces ese programa lo hicimos del 2002 al 2005 inclusive, pero para el 2006 ese programa de la mañana desapareció porque el programa de noticias de Panorama, en lugar de ser de 7 a 10, se alargó de 6 a 10. Entonces nos hicieron un reacomodo y yo me quedé en el Espacio de la Tarde y Anselmo en la noche con Toño de Valdés y con Raúl Sarmiento. Y entonces ahí empezamos todo bien, pero ya después, ya la cosa como que fue derivando en otra cosa. O sea que el perfil del programa se fue convirtiendo en algo ya, pues, ¿cómo diré? Ya, no quiero decir que demasiado coloquial, ¿verdad? O sea, exageradamente coloquial. Y bueno, yo jamás pensé, la verdad sea dicha, yo jamás pensé mostrar mi lado más oscuro, mi cara B, pero ha sido muy divertido y la verdad que he aprendido con el Rudo Rivera, que ha sido un extraordinario maestro. Pero lo curioso y lo que me llama la atención es que tenemos un auditorio enorme que nos escucha y que nos dicen que se divierten con toda la serie de barbaridades y babosadas que se nos ocurren de 3 a 4 de la tarde, y que de lo que menos hablamos, mi querido Gustavo, es de deportes. Claro, pero te dejo algo claro, don Paco Ibarra, Francisco, Chico, Toño y Diego, si no dejaran la caja registradora, créeme que ya los hubieran despedido, así es de que seguramente funciona aquel programa. Oye, Pepe, el deporte es hazaña, es romper marcas, y tú Sí. nos has dicho en la televisión, te emocionas cuando en el último segundo una intercepción y corre 100 yardas y cambió el panorama, ¿no? Sí, claro. Hay casa llena, falta un out y entra un home run y le da la voltereta al partido. Claro, sí. O Michael Phelps rompe medallas en los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿cómo definir tu transmisión más importante en 40 años? ¿Hay algún momento que digas, nunca lo voy a olvidar, estoy impresionado, por más que se lo repito a la gente y le pides a la producción, vuelvan a poner la repetición y vuelvan a poner la repetición, porque esto que vimos es impresionante? ¿Hay algún momento que transformó tu vida como cronista? Pues bueno, digo, en 40 años y en tantos eventos que me han tocado, han habido momentos muy importantes en diversas disciplinas y en Juegos Olímpicos y demás, pero creo que hay algo muy significativo para mí que fue y tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Sydney, en Australia, en el año 2000. Van a ser pues 21 años de esos Juegos, y en donde tuve la enorme fortuna de asistir, de ir allá a Sydney, y tuve la enorme suerte en el momento de narrar cuando Soraya Jiménez gana la medalla de oro en el levantamiento de pesas. Me acuerdo que estaba junto con Jorge Pietrasanta, con el George precisamente, y narrar el momento de que gana la medalla de oro, que levanta la barra y la sostiene y luego la deja caer, fue algo fantástico. O sea, la emoción que nos invadió fue increíble, ¿no? Porque era una medalla de oro en Juegos Olímpicos para nuestro país, y sobre todo
pues el hecho de que te hubiera tocado narrarla, ¿verdad? Y sobre todo también porque marcaba un hecho muy importante. Soraya Jiménez se convertía en la primera mujer mexicana en toda la historia en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ella fue la primera, Soraya Jiménez, que lamentablemente hace algunos años falleció, murió muy joven, pero logré establecer una buena amistad con ella porque luego se incorporó a Televisa y a mí me tocó transmitir con ella el evento de la halterofilia, de levantamiento de pesas, en otras ediciones de Juegos Olímpicos. Ella, digamos, como la especialista, yo era el que narraba y ella era la especialista, pero narrar ese momento en Juegos Olímpicos fue algo verdaderamente inolvidable. ¿Y con qué deportista te quedas? ¿Quién crees que es verdaderamente sobrenatural? Este quarterback que ya no le caben los anillos en una mano, Michael Phelps que parece delfín. ¿Con qué deportista te quedas y verdaderamente crees que es un personaje que es el sinónimo de disciplina humana? Ay, pues bueno, es que realmente han habido pues grandes exponentes que yo podría mencionar, ¿no? En cuanto a su categoría, su capacidad, en fin, de auténticos ejemplos. Bueno, el caso de Brady, pues qué bárbaro, ¿no? A sus 43 años y ya ha ganado 7 Super Bowls y demás. El caso de Joe Montana, por ejemplo, ¿no? Creo que Joe Montana ha sido de lo más grande que ha existido en la historia y sobre todo la disciplina de siempre, un tipo que nunca tuvo escándalos de ninguna especie, etcétera, etcétera. También un deportista realmente fantástico en cuanto a su trayectoria, ¿no? Y pues bueno, también hemos tenido, yo admiro mucho a Fernando Valenzuela, ¿no? Fernando que pues, tuvo esa trayectoria tan brillante en el béisbol y que fue de una superación enorme, de el origen de donde salió Fernando Valenzuela, y que con base en su calidad, en su categoría, en su esfuerzo, en su sacrificio, pues se convirtió en un auténtico fenómeno y que logró pues acaparar la atención de propios y extraños y forjar una nueva generación de aficionados al béisbol. Entonces han habido realmente deportistas maravillosos. Si te dijeran ahí en TDN se llama ahora, ¿no? TUDN, sí. Te dijeran Serie Mundial o Super Bowl o Olímpicos, escoge, ¿con qué te quedas? Híjole, los tres son fantásticos, los tres son fantásticos, pero yo creo que me quedaría con el béisbol, me quedaría con la Serie Mundial. La Serie Mundial es algo fantástico porque además tienes la oportunidad de que los equipos juegan en su casa y hay más oportunidad, no es como el Super Bowl, que es la parafernalia, la efervescencia, la vorágine en un solo juego. Y los Juegos Olímpicos, pues sí, son muy padres, son sobre todo, ¿sabes qué? De un desgaste muy fuerte, o sea, se trabaja mucho, se duerme poco, pero tienen un embrujo muy especial los Juegos Olímpicos. Bueno, 81, XX, después saltamos al 2000, Soraya Jiménez levanta las pesas y ahí estás con Pepe Segarra, ¿no? O con Anselmo Alonso. No, en esa crónica que me tocó compartir, estaba conmigo Jorge Pietrasanta. Pietrasanta. Sí. Y después hay un año, porque no todo es positivo en la vida, pero todo es aprendizaje, 2007. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó y cómo estás? Pues afortunadamente estoy muy bien. Ya cumplí 66 años y gracias a Dios gozo de cabal salud, pero en el 2007 fue un momento muy difícil en mi vida por la enfermedad que me dio en septiembre del 2007. Mi madre acababa de fallecer en mayo de ese año y mi padre había muerto en diciembre del 2005. Entonces, pues a mí me tocó pues estar con ellos y sobre todo vivir el día a día de su derrumbe en cuanto a la salud y demás, que fue bastante pesado. Yo creo que fue un estrés emocional muy fuerte y bueno, la verdad a mí me dio una diverticulitis que se convirtió en una peritonitis tremenda y que pues me tuvieron que hospitalizar, pero de súper recontra emergencia, porque yo ya traía contaminado todo
y pues bueno, fue un momento muy difícil porque pues ya me tuvieron que hacer una colostomía, y entonces a los 2 meses me tuvieron que operar de nuevo para reconectarme el intestino porque estaba demasiado dañado. Entonces fue un año muy complicado el cierre, de septiembre a diciembre, pero gracias a Dios pude salir adelante. Oye, Pepe, muchos se preguntan, oye, ¿cómo se saben las estadísticas? ¿Cómo saben que el número 37 estuvo en la estatal de Arizona y pasó a tal equipo? Son de otro planeta, dicen. Toño, Burak y el señor Segarra, ¿de qué fuman? Preguntan algunos. Y a ver, platícanos, revélanos cómo es estar ahí en un estudio muy pequeñito, en la Serie Mundial, o en el Super Bowl, o en los Olímpicos, o en un estudio de Televisa, o de la radio, en este caso, el Grupo ASIR. Uh-huh. ¿Cómo tienen tanta información? Me queda claro que son 40 años de experiencia, y ya conoces la vida de muchos, pero ¿cómo sí, claro. Información? ¿Computadoras, papelitos, estadísticas, cómo? Pues mira, yo soy del método antiguo, y eso me ha valido que me critiquen, pero esas críticas siempre son, por regla general, en muy buen plan, porque pues ahora es muy diferente a lo que era antes, ¿no? Ahora que están las tablets y el internet y todo esto que pum, le aprietas un botoncito y te sale información y demás, pero antes no era así. Entonces antes era muy complicado conseguir información, y sobre todo para lo que nos dedicamos nosotros, pues dónde conseguías rosters, dónde conseguías las cosas, era muy complicado, mucho más difícil poder obtener información en aquella época. Ahora se ha facilitado mucho todo eso, por lo que hemos platicado por el internet y demás, y ahora pues, porque yo veo que sacan la famosa tablet y todo esto y se pone, pero yo desde un principio, mi método ha sido escribir, o sea, yo me dedico exactamente... Papelitos, ¿no? Los papelitos, entonces yo me dedico, o sea, saco la información, o sea, leo, veo lo que considero importante y lo voy anotando y voy, digamos, formando un archivo del evento que sea, del partido que sea, etcétera, y se va acumulando con el paso de los años. Aquí en la casa de ustedes, por ejemplo, tengo un cerro de hojas tremendo, porque digamos tengo, por ejemplo, de los Bills de Buffalo o de los Vaqueros de Dallas, lo que he ido acumulando con el tiempo. Entonces, pues tengo ahí pues un archivo importante, y entonces, por ejemplo, si me dicen, oye, vamos a tener el juego de Dallas contra Nueva Inglaterra, entonces, para el domingo, y entonces yo ya en la semana voy viendo lo que va surgiendo, voy anotando, qué ha sucedido en la temporada. En el 82, cuando Pepe y Toño viajamos al estadio de tal, pasó esto, ¿no? Y sí, claro. Lo tienes asentado también en tus apuntes, etcétera, ¿no? Hace 7 años, cuando aquel pase, o cuando a Brady, ¿no? En el 2008, en el primer partido contra Kansas City, le fracturan la rodilla y queda afuera, cosas así. Entonces yo me he acostumbrado a llevar notas y todo escrito. Entonces llego con mi backpack a la transmisión y hasta me hacen el cotorreo, ¿no? Ahí voy con mi backpack y todo, con muchas hojas, o sea, selecciono las hojas y todo, pero eso me sirve para preparar mis juegos, y ese ha sido mi método. Si preparo el béisbol, y hago lo mismo, o si me dices que vamos a transmitir lo que sea, me pongo a anotar, porque dicen que si, o sea, lo lees y entonces lo anotas, ya lo hiciste 2 veces, ¿no? Como el acordeón. Bueno, pues a manera de homenaje, y no me malinterpretes porque estaría el rudo y se carcajaría, te recuerdo a tu mamá. Ella preparaba las clases en el diario y eso lo aprendiste muy bien. Seguramente tu jefa está muy orgullosa, mi querido Pepe. Te mando un cariñoso abrazo y entiendes como un homenaje de todo el canal del Congreso a un personaje que nos ha acompañado en los últimos 40 años en la radio y en la televisión. Un abrazo fuerte, querido Pepe. No, pues muchísimas gracias, de verdad, Gustavo, no sabes el gusto que me da el poder compartir pues todas estas anécdotas, y el agradecimiento profundo al canal del Congreso, y me siento muy halagado de poder estar con ustedes, y a la orden el día que quieran, porque se quedan pues muchas anécdotas y muchas cosas que se disfrutan mucho, definitivamente, poder platicarlas y compartirlas con el auditorio.
Ya platicaremos una vez más, querido Pepe. Por lo pronto, claro un que sí. abrazo a distancia. Y gracias a usted por su sintonía. Nos encontramos en otra charla con otra personalidad, aquí obviamente en el canal del Congreso. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós. El canal del Congreso presentó